Nacimientos, pues se escogió la vida e influencia de Truman Capote, con Vladimir Aguilera, quien es curador de cultura general, ingeniero de profesión, pero un apasionado de la cultura, y lo tenemos en el segmento cada 15 días. Bienvenido, Vlad, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Gladys. Aquí te traigo otro centenario. No sé por qué este año han tocado muchos 100 años de personas y personajes. Y bueno, en esta oportunidad traje a Truman Capote. No es un personaje tan conocido, fíjate, pero tuvo una importancia bien fundamental para todo lo que es la literatura. Ujú. Creo que la gente comenzó a conocerlo más a raíz de una película que hizo Philip Seymour Hoffman en el 2005 llamada Capote, que él ganó el Oscar. Investigando sobre él para mi próxima obra teatral, por cierto, me conseguí con un personaje realmente fascinante que tuvo una contribución al mundo de la literatura y una personalidad también fuera de serie. Una personalidad muy particular, ¿no? Y su final no fue tan bonito, en donde una élite que supuestamente lo abrazó, ¿no? Durante años y lo hizo parte, al final le dio la espalda. Exactamente, era una persona, la verdad, que era un genio de la literatura, pero al mismo tiempo era una persona maliciosa, Mm. arrastraba muchísimos temas de la infancia, tenía esa obsesión de querer posicionarse en la alta sociedad neoyorquina, y él de alguna manera representa parte de lo que se vivía en esa subcultura de los años 50 y los años 60, al hacerse pasar por amigo de personas como por ejemplo Gloria Vanderbilt, la hermana de Jacqueline Kennedy, que se había casado en la época con un príncipe. Ellos se reunían siempre a tomar el almuerzo y le abrieron espacio en su círculo a Truman, porque Truman fue ganando mucha notariedad y se caracterizaba mucho por tener una personalidad como muy magnética y logró de alguna manera convertirse incluso en el confidente de estas damas, pero luego las traiciona al escribir una novela que se comenzó a publicar por partes en una revista y comenzó a ventilar todos los secretos que esas damas le habían contado en Terrible. la estricta intimidad. Sí, y le hicieron una especie de destierro. Entonces era una persona, tú sabes que él me recuerda un poco a Jaime Bailey, porque Jaime Bailey tiene como Esas ese mismo aire de particularidades de malicia. conducta. Ujú, ujú. Claro, que no Para les no importa juzgarlo, pero sí, traicionar a sus seres queridos. sí. Ajá, lo de la familia y Sí, todo, sí. correcto. Claro, entonces, no, con tal de tener el éxito literario, entonces colocan a familiares, colocan amigos, colocan amantes dentro de sus historias y no les importa con tal de tener éxito. Eso un poco fue Truman, pero yo creo que su genialidad tiene que ver con que creó prácticamente un género literario nuevo que se Ujú. llama la novela de no ficción. Y fíjate qué interesante, la verdad que yo no soy mucho de la literatura tan profundo, pero investigando me di cuenta que él hizo un periodismo investigativo sobre una serie de asesinatos que ocurrieron en un pueblo en Kansas. Y entonces él describe en esa novela que se llama A Sangre Fría todo lo que pasó allí, producto de 5 años de investigación. Es decir, es una novela, pero con la diferencia de que todos los personajes, los lugares, los hechos y toda la trama ocurrieron en la vida real. Y eso cambió el mundo de la literatura para siempre, incluso un estilo periodístico, porque en Sí. Estados Unidos en los años 60 los periodistas se volvieron un poco más románticos, De digamos. hecho, a mí ese género me encanta. A mí me gustan mucho las Ah, películas sí. basadas en hechos reales con ese toque de novela. Y A Sangre Fría, además, fue toda una experiencia para él. Incluso le dejó vínculo con pues uno de los victimarios, ¿no? Según entiendo. Además de en esa investigación, bueno, había lo que denomina una especie como de violencia gratuita, no por no asesinatos quizás por obtener el dinero de esa familia, sino que no, hay una violencia gratuita de los asesinos de esa familia que me imagino además lo debe haber a él atrapado todavía, ¿no? Lo debe haber Claro. conectado aún más con el caso. Ujú. Fíjate que hasta ese momento, normalmente los periodistas, los escritores, escribían sobre el suceso en sí y todo lo sangriento que había ocurrido, pero nadie se había metido nunca como en la psique de los asesinos. Y esto fue lo que hizo él, visitando a la cárcel a los dos asesinos hasta que ellos fueron llevados a pena de muerte. Eso lo afectó a él mucho, pero escribió una de las novelas más memorables de la literatura clásica norteamericana porque refleja allí cómo los asesinos también a su vez son víctimas de una sociedad que está enferma, donde de la única manera que ellos tenían
de sentirse poderoso era asesinando a esa familia. Entonces, claro, por primera vez el lector se quedaba impactado porque entendía lo que ocurría del el otro lado origen. del asesino y eso realmente es como la genialidad que tiene A Sangre Fría. Y ahí él conectó con algo. Permíteme un segundo, porque tengo acá una nota que me parece genial y que resume muy bien su percepción, ¿no? Y la conexión con ese caso en particular, con esos temas de violencia y el origen. Mm, Dice, la percepción en el caso de Truman, ¿no? Y en el desarrollo de esta historia es que conectó con su propia historia de vida. Cuando incluso lo que fue la historia del Perry, el personaje, y la ujú. de él, que crecieron en una situación similar, ¿no? Lo que él decía como una misma casa, pero él salió por la puerta de atrás y yo por la principal. Y esa casa es sin duda la literatura. Exacto. Es interesante porque aborda lo que es la naturaleza humana. Ambos crecieron en un pequeño pueblo, uno en Kansas y el otro en Alabama, pero en el caso de Truman, él se superó porque quería ser alguien y eso lo fue guiando. En el caso del asesino, con quien se conectó muy bien, digamos como que tiró la toalla, se cansó y entonces cayó como una situación de resentimiento que lo fue llevando, pero Truman se identificó con eso, como tú bien dices, Gladys, porque le pudo haber ocurrido a él también. Y es interesante porque el ser humano al final todos somos una serie de valores y antivalores, todos por naturaleza sentimos lo mismo y todo se basa en las decisiones también que tú tomas, ¿no? Lo vemos en series incluso de personajes como de Pablo Escobar, que tuvo Sí, muchísimo éxito porque veías como una persona que era asesino, tenía un lado también humano con su madre. Y entonces eso es interesante porque el ser humano no es 100% bueno ni 100% malo, es que tiene cosas de comportamiento que pueden transgredir, pero sigue siendo un ser humano. Entonces, sí. eso quizás es la lección más valiosa. Truman también escribió Desayuno en Tiffany. ¿Te acuerdas que esa es una película Ujú, clásica de los años ujú. 60 con Audrey Hepburn? Ahí fue cuando comenzó a él con todo lo que es su fama como escritor y él incluso llegó a ser el guionista del Gran Gatsby, solo que cuando él estuvo vivo no le aceptaron Paramount Pictures para hacer la película, sino que la película la hicieron mucho después. Es una persona que fue un socialité, donde fue una especie de influencer porque todos los ricos, los famosos de la época querían estar con él, sentarse al lado de él, fotografiarse con él. Tanto así que cuando él se vuelve millonario, porque en esa época él logró tener éxito con A Sangre Fría, logró vender 300,000 ejemplares, eso le reportó unas ganancias como por $2 millones. Él de eso invirtió el 5% de lo que recibió, unos $100,000, en una gran fiesta en el Hotel Plaza de Nueva York, que incluso llegó a llamarse la fiesta del siglo, porque toda la aristocracia europea, incluso estadounidense, los grandes empresarios, los actores y actrices de Hollywood, todas las personas querían estar en esa fiesta y eran 500 invitados y eso de alguna manera marcó como una referencia porque el que no era invitado significa que no tenía una importancia social. Fíjate qué locura dentro de esa subcultura tan Mm, interesante de los sí. años 60. Entonces, es una fiesta que incluso fue de blanco y negro que se ha tratado de recrear, pero sigue siendo la de Truman como que la más celebrada en la historia del siglo XX. La referencia, exactamente. Y para terminar, pues se nos acabó el tiempo, ya literalmente lo que me queda es un minuto para despedir. Vlad, ¿él muere qué año? ¿Y en qué condiciones? ¿Cómo Él, fue? él muere en el año 82, si no me equivoco, en el año Mm, 84, perdón, pero producto de adicción a fármacos y adicción al alcohol, cosa que mm. desarrolló luego de la fama. Él no pudo manejar la fama, y después que lo destierran, sus amigas por haberlo traicionado, se sumergió en una especie de comportamiento autodestructivo. Yo les Mm, recomiendo esta biografía que se llama Truman Capote, la biografía definitiva porque es un libro que no solamente muestra lo que es su vida, sino cómo una persona de un pueblo pudo influenciar tanto una época, crear ujú. un género literario nuevo, quedar para la posteridad y sobre todo que al leerlo tú ves cómo se comportaba esa subcultura de la alta sociedad neoyorquina que tenía sus propios códigos definitivamente. Me encanta la recomendación. Vlad, ha sido un placer tenerte hoy. Hasta dentro de 15 días lo pueden ubicar por @Mr. Aguilera. Por ahí comparte contenidos como este. Cuídate mucho y feliz tarde, ¿ah? Para ustedes también, Tú feliz también, Gladys. tarde. Gracias.
Y gracias por estar ahí, por su compañía. Despido en nombre de todo el equipo que hace posible Gladys en Éxitos. En la coordinación de producción, Jessica Ferrer. En la producción, Michelle Cabrera, Paola Muciotti y Daniela Pérez. En la gerencia de producción, Johara Paredes. En los controles, Gibran Gamardo. En la edición y montaje, Kevin Aguirre. También despido en nombre de Mari. Tiene más para dar. Clínica El Ávila, tu salud es nuestro compromiso. Y Ariel, prueba su bioespuma y comprueba su poder de limpieza. Y despedimos con Ava de fondo, con este clásico